configura el pensamiento, la lengua configura el pensamiento. Entonces eso es importante, pero no podemos hacer de la lengua un elemento de separación, debemos de hacer de la lengua un elemento integrador también, porque también ha sido una constante en muchas guerras que se ha utilizado el lenguaje, por ejemplo la guerra de los Balcanes, se ha utilizado el lenguaje también como un elemento de separación. Todos hablaban serbo-croata, pero de repente la guerra hizo que determinadas palabras, determinados acentos se convirtieran en elementos de separación en vez de elementos integradores. Cosas como, por ejemplo, leche, que los bosniacos decían mlieko y los serbios decían mlijeko. Es prácticamente inapreciable para nosotros que no leemos todas las consonantes, pero para ellos era muy importante. Entonces, o van, unos decían kli y otros decían kruja. Entonces, eso era un elemento importante porque depende de dónde estabas, tenías que pedir una cosa u otra, pues ya con lo difícil que es el serbo-croata, con todas las reclinaciones que tiene, pues ya lo que faltaba, ¿no? Pero realmente sí que tenía que estar en euskera. Con respecto al tema de los presos, bueno, es una cuestión de derechos humanos.